se producían, entonces hay fortaleza de fundamento. Entonces, el mar de Galilea había sido el lugar propicio en el cual el Señor habría de traer esta enseñanza a sus discípulos. El lugar donde usted va a atravesar las tormentas, no lo elige usted. Está en su lado. Porque si fuera así, cada quien elegiría una tormenta como categoría 1, una categoría 2, pero cada quien querría la categoría 5. Entonces, conforme al propósito en Dios, conforme a lo que Dios quiere enseñar a nuestra vida, de esa misma magnitud, llegarán las tormentas a nuestras vidas. Gloria a Dios. Hay momentos donde va al médico y no le sale nada. Muchos se ríen y dicen, salí como un bebé. Alabado sea el Señor. Pero cuando llega un momento que tú vas y te encuentras todo golpeado, entonces ¿cuál es la actitud que tú tomas? Hermano, ya para entrar, vamos a iniciar la enseñanza. Habiendo visto este contexto, características que tenía el mar de Galilea, nosotros vamos a ver ahora qué pasó en este mundo. Aquí dice como primer tema, Jesús ayuda a los suyos en medio de riesgos y peligros. Jesús ayuda a los suyos aún en medio de riesgos y peligros. Bendito sea el Señor. Yo voy a dejar que nuestro hermano Arismendi le dé lectura a ellos para que puedan pausar a esa enseñanza que está. Amén. Sea así, le damos honor al Padre y al Espíritu Santo. Amén. Y aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y destruyendo la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la copa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, no tienes cuidado que perecemos. Y levantándose, reprendió el viento y dijo al mar, calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Den un aplauso al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí, como le dije, mis hermanos, aquí nosotros, como lo veíamos inicialmente, dice que Jesús ayuda a los suyos aún en medio de riesgos y peligros. Aquí tenemos tres enseñanzas clave y sobre esas tres enseñanzas nos vamos a inclinar. La primera enseñanza que tiene es, a veces lo hace pasar por riesgos y peligros. Lo voy a leer otra vez para que dice, a veces los hace pasar por riesgos y peligros. Hay una diferencia cuando yo digo que cuando Jesús nos ayuda en medio de peligro, suena diferente cuando yo digo Jesús lo mete en riesgos y peligro, o lo entra, como muchos dicen,
por ahí. Cuando aquí dice que a veces los hace pasar por riesgos y peligros, fíjense algo. Cuando dice que los hace pasar por riesgos y peligros, son diferentes circunstancias de nuestras vidas, donde cuando esos riesgos y peligros llegan a nuestras vidas, si fuera la voluntad del Señor, el Señor no permitiría que tú tengas ningún síntoma. El Señor, si fuera una enfermedad y a Él le placiera, te sanaría sin tú tener que ir a lo que es un sufrimiento, por poner un ejemplo. Pero cuando dice que a veces los hace pasar por riesgos y peligros, es que hay momentos en nuestras vidas donde nosotros vamos a tener que estar en medio de riesgos y peligros, porque muchas veces esta es la única forma en que usted puede conocer el poder de Dios, en el cual usted puede también conocer cuál es la voluntad de Dios. Imagínese usted que ninguno de nosotros tenga una experiencia que en un momento dado haya fortalecido nuestra fe. ¿Qué tipo de Dios nosotros pudiéramos entender que tenemos? Como muchos quieren tener hoy día. Y es que hoy día muchos quieren tener un Dios que solamente los saque de los problemas. Solo quieren un Dios que los saque de los problemas, pero no quieren conocer a un Dios en medio de los problemas. Hay una gran diferencia. Y es por eso que muchas veces hay personas que están en el lecho de muerte, por citarle un ejemplo, y a través de unos hermanos, por ponerle un ejemplo, Dios los sanó. Y usted ve que ellos en sí no tienen, o sea, se quedan igual, ni siquiera son agradecidos. Y uno en verdad a veces como que se indigna desde su punto de vista personal, pero muchas veces que son personas que no están dispuestos a conocer a un Dios en medio del peligro y del riesgo. Entonces, no crean, hermanos, que cuando estamos en peligro y cuando estamos en riesgo, el Señor no nos abandona. El Señor nunca nos abandona a nosotros. Lo que pasa es que el Señor quiere que nosotros aprendamos de Él, aún en medio del peligro y las dificultades en nuestras vidas. Tiene una segunda enseñanza que dice: poner a prueba la fe de los que le sirven. Escuchen bien. Poner a prueba la fe de los que le sirven. Y el Señor sabe la decisión que nosotros vamos a tomar. El Señor sabe en su pre y post conocimiento cómo ellos reaccionarían de cualquier prueba. Pero eso es Él que lo sabe. Pero lo que yo tengo que romper, lo que yo me tengo que humillar, lo que yo me tengo que negar, es un proceso que si no ocurre en mi vida, mi fe no puede ser cambiada. A veces en los momentos que nosotros tenemos dificultades más grandes, y cuando tú entiendes el propósito de Dios, verdaderamente tú te das cuenta que aunque ha sido un lugar de lloro y aunque ha sido un lugar de dolor, es un lugar del cual tú debes darle gracias a Dios. ¿Sabes por qué? Porque en medio de esa situación aprendiste a depender y a confiar más en Él. Y yo recuerdo, y no voy a testificar esto porque no quiero extenderme y estamos en enseñanza, pero cuando yo, por ejemplo, hago un contraste de mi vida actual y muchos momentos de dificultades que yo pasé aquí, están en la iglesia, que quizás lo saben 2 o 3 personas, y muchos, aún mis líderes, no lo sabían, porque yo no era invitado a estarme quejando en todas partes. Yo desde un principio creí que lo que estaba pasando en mi vida había un propósito.
Y en medio de eso, yo lo que hice fue que me quedé esperando lo que el Señor haría en mi vida. Y si no hubiesen sido por aquellos momentos de precariedad en mi vida, por eso, mis hermanos, cuando tú estés pasando una tormenta en tu vida y no veas a ningún hermano, y no veas a los diáconos, no veas ni siquiera al pastor, hermano, no endurezca tu corazón por estas cosas. Porque hay muchos que en medio de sus pruebas y sus tormentas se ponen a ver quiénes no han estado con él, pero olvidan quién ha estado con él desde el principio. Y pudiera ser que al no tomar esta actitud de que nadie está conmigo en mi desierto, ni siquiera el pastor, que mi corazón se endurezca contra mi propio pastor, que mi corazón se endurezca con mis hermanos, y eso produzca en mí un lenguaje que solamente destruye, un lenguaje que solamente hace daño, y a veces somos hasta egoístas, porque pensamos muchas veces que somos el centro y que todo parte y depende de nosotros. Aquí las tormentas son individuales y de forma colectiva. Es decir, hermano, que cuando tú estés pasando tormentas en tu vida de forma individual, no mira a los hermanos, no mira al pastor, mira a Dios que está junto contigo, aunque tú no lo ves, y tiene intención de producir cambios favorables en tu vida. Entonces, no es correcto que cuando Dios permite que yo esté pasando tormentas en mi vida, que yo me desenfoque de que nos llamó. ¿Saben por qué? Porque muchas veces el mismo Dios va a producir que aquellas personas que tú entendías estarían contigo no estén. ¿Sabe para qué? Para que aprendamos a depender más de Él. Y yo siempre soy enfático con esto. La dependencia para el creyente es pero muy importante. Cuando hablamos de dependencia, no solamente hablamos de encomendar nuestro camino a Jehová, es que todo en mi vida depende de Él. Yo entiendo que yo no tengo fuerza, ni argumentos, ni conocimiento para atravesar ninguna tormenta con mi propia fuerza. Entonces, cuando llegue la tormenta a tu corazón, cuando llegue la tormenta a tu vida, no endurezca tu corazón. Quebrántalo y humíllalo delante de tu Creador. Bendito sea el Señor. Hay otra enseñanza clave que dice: tiene plena autoridad sobre los elementos de la creación. Por eso yo le decía que cuando alguien dice que el enemigo, el Señor lo reprenda, envió la tormenta a este lugar, no está siendo bíblico. Porque aquí cuando dice que Él tiene plena autoridad sobre los elementos de la creación, es porque le está dando la valoración de que fue Él quien lo creó. Si yo dijera que el enemigo envió la tormenta, yo estoy diciendo, aunque no sea de forma intencional, que la creación no solamente la creó el Señor. Una cosa son manifestaciones de la tiniebla y otra cosa es control y autoridad sobre los elementos de la creación. Cuando nos vamos a las Escrituras y nos vamos a Génesis, ahí dice de forma clara y precisa quién fue el autor de todas las cosas. Entonces, es por eso que yo debo ser muy cuidadoso cuando me refiero de esta forma,
Señor le dice que callen y enmudecen, entonces el enemigo hubiera podido venir a decir no, embraverse. Entonces hubiera una disputa entre Dios y Satanás. El Señor lo reprenda, que uno le dice una cosa y otro le dice otra cosa, porque en sí la cosa no tiene una sujeción. Entonces, cuando usted tiene autoridad del reino y cuando el Señor da una orden categórica, está dando a conocer que solamente Él tiene autoridad sobre los elementos de la creación. Eso usted no tiene que buscar mucho, por eso lo dije. Esta enseñanza es de forma clara y sencilla. Es tan clara que un niño la puede entender. Y si Dios en su voluntad quiso que un niño la quiera entender, porque yo la dejo poner compleja. Porque al fin de cuentas, el Señor lo que quiere es que usted y yo comprendamos que Él siempre está con nosotros en medio de las tormentas. Y vamos a ver acá, en el desarrollo, dice que aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad, viento, y echaba las olas en la barca de manera tal que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron. Y le dijo: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla y enmudece. Y cesó el viento e hizo grande bonanza. Vamos a dejar hasta aquí. Aquí cuando dice que aquel día, cuando llegó la noche, Jesús había tenido una vida muy agitada ese mismo día, en lo que era la enseñanza. Y ese mismo día toma la decisión de ir al otro lado. Pero acá hay un punto muy importante cuando dice: le tomaron como estaba. Aquí nos enseña que, a diferencia de hoy día, Jesús enseñaba y se esforzaba mucho y se cansaba mucho, porque hay que entender algo. Aunque Jesús, en el marco divino, nosotros lo podemos ver desde un punto de vista, pero tenemos que tener algo claro. Cuando Jesús es revestido de humanidad, Jesús también se podía cansar, ¿sí? Porque hay muchos que dicen por ahí que no se cansan, y usted lo ve durmiéndose en todos lados. Ellos no se cansan, pero están hablando con potencia, ¿no? Bendito sea el Señor. Y dice que le tomaron como estaba, es decir, que a Jesús no le dieron chance para ir al camerino como los predicadores de hoy día, que tiene que haber un camerino y cada tiempo de exhortación de la palabra toman pausa. Es más, hay algunos que hasta se maquillan, ¿sí, hermano? Para salir en los medios, que la imagen y que esto, y tienen pausa. Ellos también ponen como condiciones sonido. Tiene que ser un sonido bueno, porque yo no puedo forzar mucho. Sin embargo, no es que te diciendo con esto que no intentamos en la obra. Te estoy poniendo un poco en contexto cómo era la vida de Jesús en aquel tiempo de la enseñanza y cómo es nuestra vida actual. Y Jesús no le dieron chance a que se preparara, a que se hidratara. Le tomaron como estaba y así mismo se fue. Y obviamente él estaba cansado. Él estaba cansado. Entonces, cuando alguien está durmiendo por dormir, está durmiendo para descansar. Y dice aquí que en esta trayectoria él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. En las embarcaciones, principalmente las embarcaciones antiguas,
cuando se habla de la boca era la parte posterior y ellos usaban consigo un cabezal que ellos lo tomaban para sentarse. A veces es en el lugar donde cuando las aguas estaban calmadas y no había nada, si había que relajarse un poco, podía ser el lugar idóneo, pero no era un lugar adecuado. Pero aquí lo que quiere decir que el Señor en ese momento se encontraba durmiendo. Pero en medio de que el Señor estaba durmiendo, dice aquí, y por eso fue importante la introducción que hicimos ahorita, cuando dice, se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca. O sea, esa era una de las características que tenía el mar, porque nosotros pudiéramos estar seguros que si cuando Jesús decide recostarse, vamos a decir este ejemplo, hubiesen estado las olas fuertes y el viento, nosotros podemos estar por seguros que el Señor no iba a estar descansando. Pero se formó de forma repentina. Y dice aquí que él estaba durmiendo y le despertaron y le dijeron: no tienes cuidado que perecemos. Ya que viene la enseñanza. ¿Cuál es la actitud de nosotros estamos tomando en medio de las tormentas en nuestras vidas? Usted puede así como reflexionar internamente. ¿Cuál es la actitud o la reacción que usted, que yo estoy tomando en mi vida en medio de las tormentas? Yo digo, haciendo un comentario, no está en la Biblia, que ellos acudieron al Señor porque el Señor en ese momento se encontraba ahí. Pero si nosotros no salimos de ese escenario, de estos hechos, y nos encontráramos en un lugar donde no todo lo que hubiera a nuestro alrededor sería agua, o sea, ¿a quién estamos acudiendo nosotros? ¿Estamos acudiendo al Señor? ¿O estamos confiando que aún en medio de esa tormenta el Señor está con nosotros? ¿O estamos diciendo, como le dijeron al Señor en este momento, no tienen cuidado de nosotros que perecemos? Cuando muchas veces nos quejamos, cuando muchas veces decimos: Señor, ¿por qué esto en mi vida? Cuando muchas veces vienen situaciones en mi vida que mueven mis emociones y que en base a mis emociones tomo decisiones muy apresuradas. Cuando entiendo que nadie está conmigo en mi tormenta y voy a buscar refugio a un lugar que no es propicio. Cuando muchas veces estoy en la tormenta y me muevo sin la autorización del Señor. Porque aquí es muy fácil decirlo, porque estamos viendo un escenario donde ellos estaban en la mar y ahí no había mucho lugar para donde coger. Y los más expertos en cuanto a embarcación se refería eran ellos. Recuerden que la mayoría en sus oficios eran pescadores. Y uno de los comentarios que hacen algunos escritores que para que estos hombres pudieran sentir ese temor, la cosa estaba apretada ahí, hermano, porque eran hombres que se dedicaban a esta actividad y probablemente, no lo dice las escrituras, pero ustedes saben que hay relatos de estos hombres antes de ser llamados por el Señor dentro de sus actividades cotidianas, pero pudiera ser que ellos en algún momento habían visto alguna tormenta, pero nunca quizá era una tormenta tan amplia como esa que estaba ahí. Pero ¿qué quería decir? ¿Que el Señor no estaba con ellos? No. El Señor quería que ellos aprendieran a confiar en Él en medio de la tormenta. Recuerden que los discípulos fueron llamados y enseñados por el Señor. Y gran
Siempre nosotros tenemos que poner a Jesús. Porque hay muchos líderes que en la teoría son excelentes. Ellos te desarman un avión, un helicóptero en un minuto. Pero no enseñan a nadie cómo se ama. No delegan, no modelan. Entonces son una especie de jefe que solamente mandan, solamente envían, pero ellos nunca hablan. Aleluya. ¿Qué decía el mismo hermano? ¿Qué decía? Dios nos bendiga a todos. Amén. Que Dios nos bendiga. Amén. En nombre de Cristo. Bien, hermano. Este punto está muy importante. Pero para confirmar algo de lo que está hablando, yo he pasado por esos momentos. Yo estaba en medio de la tormenta, con mi cara llena de aparatrapo. Me acostaba, no dormía. Comía porque en verdad usted tiene que hacer esfuerzo para todo. Pero cuando yo veía esta desesperación, yo decía en mi mente, ¿por qué los hermanos no vienen? Aleluya. Porque si ellos vienen y me oran, yo voy a cambiar. Aunque sea un momento de calma. Hermano, y cuando yo veía que pasaban por la calle, decían, yo le bendiga a Nina. Yo decía, amén. Yo decía, Dios mío, ¿por qué no entra? Porque hermano, en verdad, a mí me ordenaron a dar un poco de mirada de la gente, porque es una operación demasiado, ¿cómo le digo? Pero ¿qué pasa? Como mi casa hay una enramada, yo me sentaba en la casa y el que llegaba se sentaba ahí, hablaban. Pasó un momento, hermano, de tranquilidad, porque el dolor solo atormenta mucho, pero cuando usted está acompañado, usted disfruta en muchos momentos. Gloria a Dios. Y sobre la que usted dijo ahorita, de que faltaba el rencor, no, yo no guardé el rencor. Yo lo que hacía era, sí, que me quejaba. Porque usted tiene que ser claro en todas las cosas. Este es un camino no para pasar paños limpios. Este es un camino para estar claro delante de Dios. Y si yo no viviera mi vida como la vivo, tratando de llenarme de Dios a diario, hermano, el sufrimiento era grande. Pero yo decía, Dios mío, tú tienes para todo. Tú eres el que quita, tú eres el que da, tú eres el que pone, tú eres el que sana, hago como tú quieres. Como tú quieres, todo te importa. El día de la operación, allá tienen una sala de reposo, ustedes llevaron el quirófano. Allá fue el doctor que me operó y con una silla después se me sentó. Él allá me nombra Ramona. Doña Ramona, siéntese aquí y vamos. Cuando llegamos al quirófano me dijo que hay que dar. Yo le dije, sí, doctor, estamos aquí, pero primeramente la mano de Dios y después la suya. Y este grupo de cirujanos que hay aquí, que Dios
lo termine de preparar y le den buenos sentimientos. Hermanos, son una ley que es el precio de todo esto, porque cuando uno lo va a operar de una persona que hay son cantidad. Pero aquella gente se alegra cuando usted habla de Dios. Esa gente desde que pisan allí, he hablado de Dios. Así que yo le digo a usted que gracias a Dios al día de hoy, estoy muy conforme, le pedí perdón a todos, en mi casa digo, Señor, perdona a la iglesia entera, perdona el que vino donde mí y el que no vino, porque si tú no te exige así, le doy la gracia y aquí estoy preparada para la hora que tú me necesites. Quiero que cuando el hablar de la muerte la gente se pone que muy triste, eso no hay que entristecer. Eso lo que hay es tratar de prepararse todos los días más, porque cada vez que pasa un día se acerca más el fin. Si Dios no dio esa cita, pues vamos a ir. Pero si llegó primeramente para usted, usted tiene que ir. ¡Gloria a Dios! Hermana, de verdad, palabras no conceptuales, sino prácticas, es verdad, porque ella viene de atravesar una tormenta muy difícil y es de humano en un momento dado expresar todo eso que ella dijo, pero con la misericordia del Señor, así como ella dice, procuró en medio de todo eso comprender cuál era el propósito del Señor, y el hecho de estar aquí es una evidencia. Hay muchos que hasta se cambiarían de iglesia. Quizá aquí no hay hermanos así, pero en otra cultura eso pasa. De la gente hasta porque tuvieron enfermo y no lo fueron a ver. Ay, en esa iglesia tienen hermandad y se van por ahí. Pero no aprendieron de lo que Dios quería que ellos aprendieran en ese momento. Bien, mis hermanos, entonces, continuando la enseñanza, no sé si alguien tiene un comentario en esa línea. ¿Usted, hermano? Dios le bendiga. Dios le bendiga más. Gloria al Señor. Este estudio está tremendo. De verdad que ha sido muy edificante porque nos recuerda que Dios está con nosotros en todo el tiempo. Gloria al Señor. Quiero leer dos citas bíblicas para agregar algo al tema que se está estudiando. Está en el mismo libro de Marcos, capítulo 1, verso 25, y en el mismo libro de Marcos, capítulo 3, versículo 12. Dice aquí que cuando Jesús, el hermano Rafael explicaba al principio, que hay algunas personas que le achacan la tempestad a Satanás. Y es cierto lo que los hermanos Rafael explican, de que esas tormentas eran normales en ese mar de Galilea. Pero no podemos ignorar que aunque las tormentas son normales, los problemas de salud son normales después de la entrada del pecado, los procesos son normales, pero en medio del proceso el enemigo también a veces compite, acelerando e incrementando el dolor, e incrementando el sufrimiento. A veces uno tiene un dolorcito de cabeza y el enemigo se lo agranda, se lo hace que usted está muriendo. Es decir, que en medio de las cosas naturales también opera lo sobrenatural. ¿Por qué algunos predicadores han dicho que esta tormenta fue Satanás? Por el término utilizado por Jesús cuando digo reprendió al viento. Cuando Jesús dice y reprendió al viento, dice que está usando
la misma palabra acerca de la expulsión de demonios. Es la misma palabra que Jesús usa en el capítulo 1, versículo 25, vamos a leerlo, del libro de Marcos. Dice así: pero Jesús, vamos a leer el 24. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo: ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús, el 25, le reprendió diciendo: cállate y sal de él. En el capítulo 3 del libro de Marcos, versículo 12, dice, vamos a leer desde nuevo, dice: y dijo Jesús a sus discípulos que tuviesen siempre linda la barca. Vamos a leer el 10, dice: porque había sanado a muchos de manera que por tocarle, cuando tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no les escuchen. Esta palabra que Jesús utiliza, reprendiendo a los demonios, es la misma que utilizó cuando dice el versículo 39, dice: y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Es decir, que podría ser que en medio de esa tormenta hubiera el espíritu inmundo operando, porque acuérdense que Jesús dijo: pusemos al otro lado, y del otro lado estaba el Gadareno que iba a ser liberado. Siempre que usted se mueve en dirección a hacer algo positivo, es posible que a uno normal se altere, porque tenemos guerra, no podemos ignorar, amén, que tenemos una guerra espiritual y que Satanás opera a través de lo natural, amén. Así que es una aclaración para que nos vayan a entender que aunque sabemos que pasamos por enfermedades, hay enfermedades que no son normales. Y hubo una hermana que le diagnosticaron diabetes, se le hizo un hoyo de pie, ella no podía congregarse, los medicamentos no le hacían nada, siempre estaba mal, dejó de congregarse de hermana. Ella entendía que era una enfermedad normal, pero dice la misma bruja que le mandó el espíritu de enfermedad, que a su casa llegaron dos cristianas a orar por esta hermana. Y cuando fueron, comenzaron a reprender lenguas y decían: espíritu de diabetes, sal de ella. Y dice la bruja, que hoy es una cristiana, que es Marisa Ayma, que allá llegaron los demonios que ella le había mandado a la hermana. Y le dije: ¿qué hacen ustedes aquí? ¿Tú no viste que nos reprendieron y nos sacaron ya de la pierna? Ya tuvimos que irnos. Y dice que la hermana fue libre de esa enfermedad y se sanó la herida que tenía. Y dice Marisa Ayma predicando que nosotros tenemos que investigar de dónde vienen las tormentas, de dónde vienen las enfermedades, porque hay enfermedades que no vienen de parte de Dios y que no son naturales. Eso es solo una aclaración para que tengamos algo contexto. No todo es demonio, no todas las enfermedades son demonios, pero no todo lo que se ve normal es normal. Amén. Dios bendiga. Amén. Dios bendiga a la hermana. No sé, algún maestro quiere aportar algo. Gloria al Señor. Adoran al Señor. Amén. Qué bonito, hermano, que estamos aprendiendo. Estoy de acuerdo con la hermana Nelly. Verdaderamente, Satanás y siempre busca la forma de tener la actividad de la vida nuestra. Por eso la Biblia nos manda a nosotros a ser vigilantes, ¿verdad?
Satanás está la cena. Sin embargo, en el contexto, como bien explicaba Rafael, aquí lo que se utiliza es una prosopopeya. Es una retórica en donde trata de personificar o atribuirle acciones y vida a elementos que son inanimados, elementos que no tienen vida, que son inanimados. Entonces tratamos de personificar con expresiones, con palabras. Yo trato de dirigirme a ellos como personas normales. En la Biblia nosotros tenemos ejemplos. Por ejemplo, en Isaías 55, versículo 12, el escritor manda a los montes a aplaudirle a Dios. Y nosotros sabemos que los montes no tienen manos, ¿verdad? Por eso aquí Jesús nos da el ejemplo, utilizando su autoridad, personificó la tempestad. Amén. Cuando oran al Señor, de manera que nosotros debemos de poner las cosas en el contexto lugar. Si nosotros sabemos que el enemigo está al acecho, no podemos dormirlo. Como bien decía Ney, una cosa humana pequeña que le puede pasar a cualquier ser humano, el enemigo la presenta grande en nuestra mente. Cosas que son sencillas, que le pasan a los seres humanos normales, el enemigo la pone grandota en nuestra mente porque nuestra mente es finita y es débil. Amén. Él siempre trata de buscar esa parte, de engañarnos. A todo al Señor. Sin embargo, las cosas que son de la misma naturaleza, yo las pongo donde va para no mezclarlas una con otra. ¿Cuánto aplauden al Señor? Muy buena y oportuna la aclaración o especificación que hizo el hermano Luciano. De hecho, mi intervención iba en alusión a eso. Y en ese contexto, porque aclaraba la hermana Nelly, es una gran diferencia. Fíjense cómo el hermano Luciano de una vez, es verdad, y no lo digo por lo que usted dijo, el comentario es bueno y estamos de acuerdo en cierta parte. Pero usted nunca dijo que fue usted dijo, algunos predicadores lo enseñan de esa forma. Y es específicamente por lo que Luciano acaba de explicar. Y el problema es que muchas veces, cuando no ponemos el contexto donde va, palabras que fueron recurrentes en el lenguaje de Jesús, pudieran darla como una alusión de forma general. Y todo aquí radica en ese lenguaje cuando él dice, reprendió al viento, alusión a lo que el hermano Luciano hacía. Entonces, cuando una persona trata de decir esto, hermano, por más que te lo quiero decir o por más que te lo quiero acomodar, ese predicador tiene que ver un poco de literatura porque son principios básicos de literatura. Entonces, en base a eso, poder dar una enseñanza más clara. No está mal usted que darle una ilustración para motivar a los hermanos que están pasando en prueba, pero como estamos en el espacio de la enseñanza, tenemos que ser coherentes de acuerdo al contexto y la forma de la enseñanza que el Señor Jesús utilizó. Eso nos enseñó. Y muy importante, de esto se trata este paso. Por eso yo pregunté, porque yo sabía que había un maestro en intervenir, que si había algún maestro que tenía algún comentario, y ahí precisamente el hermano Luciano hizo la aclaración. Y también algo, y quiero ser un poco enfático con esto, mis hermanos. Nosotros no podemos menospreciar como muchas veces tormentas que tenemos en nuestras vidas. Bueno, hermano, es mi forma, no digo que yo esté bien, pero en mi mente, hermano, yo respeto, ¿verdad? La cosmovisión bíblica que tiene cada uno. Yo entiendo que están las nominaciones, yo lo entiendo a la perfección. Yo puedo ver que a veces, de acuerdo a mi estado en que yo me encuentre, no voy a decir el enemigo, pero el producto de mi naturaleza caída es el término como que lo veo más acorde. Yo pudiera ver la cosa desde otro ángulo, pero sin embargo, el creyente tiene que tener un principio bien claro, hermano. Después que usted entrega su vida al Señor, y por eso me gusta el libro de 2 de Tesalonicenses, capítulo
cuando se da una definición acerca de nuestra alma, de nuestro estado, que es alma, mente, ser y espíritu. Es decir, todo esto, yo sé que hay muchas dificultades, ¿verdad? Pero como yo me conformo en cuanto a creación se refiere, es decir, mi mente, alma, cuerpo y espíritu, yo debo de entender que todo esto está sujetado a Cristo. Es decir, que aunque tenga maquinaciones, yo no puedo entender que el enemigo gobierna mi cabeza. Yo estoy haciendo este comentario a modo general, porque he visto muchas personas decir que el enemigo se le ha metido en la mente, fuera de lo que es escenas que pasan por ahí. Pero aquí nosotros estamos hablando de hijos de Dios que han sido regenerados y lavados por la sangre de Cristo. No quisiera entrar en desacuerdo, pero esta convicción bíblica y convicción de fe que el cristiano tiene que asumir y procurar completar en el marco de su vida. El enemigo no puede hacer lo que quiera con usted sin importar la tormenta, categoría, lo que sea. El enemigo no tiene que dejarse hay muchos hermanos con la mano levantada. Yo prometí no ser extenso, pero depende de ustedes. Pero a parar. Vamos a dejar por aquí el hermano Mateo y Pedro. Venga, no, porque después no quiero que digan. Vamos a ir a la cama, gente, ustedes lo saben. Su nombre, Dios lo bendiga. Mis hermanos, estamos para aprender. Y es importante cuando hay cierta inquietud que uno pueda expresarla. Cuando estudiamos la geografía bíblica, así como estaba diciendo nuestro hermano Rafa, encontramos que el mar de Galilea era normal que había esa tormenta, que se levantaban allí, porque, como ustedes sabrán, el mar de Galilea se encontraba a 200 metros por debajo del mar y estaba rodeado de montañas, y era normal que los vientos, el calor y el frío se juntaran y se formaran esos vientos. Pero no era normal, hermano, que Jesús, el Hijo de Dios, cuando viene a una misión que le dice a sus discípulos, crucemos al otro lado, hermano, tomemos en cuenta esto. Cuando Jesús estaba con sus discípulos que estaban en la mesa, que Jesús le iba a lavar los pies, Satanás persuadió a Pedro y sutilmente le dijo: tú no me lavarás los pies. El maestro le dijo: si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Bendito sea Dios. Entendamos, hermano, que cuando hay tempestad, cuando hay algo que se va a hacer a favor de Dios, Satanás, hermano, va a persuadir y va a entrar y va a querer distorsionar las cosas. Cuando Jesús le dijo que crucemos al otro lado, allí se encontraba el endemoniado Gadareno. ¿Y cuál era la misión de Jesús? Libertar a aquel hombre. ¿Y qué puedo yo entender, hermano? Que en esa situación, cuando se levantó el mar, que no era normal la tempestad fue aún mayor. ¿Qué quería Satanás? Satanás lo que quería era que ese plan que Jesús iba a llevar al otro lado de libertar al endemoniado no se diera y que ellos perecieran en la mar. Es mi parte, mi punto de vista, y yo creo, hermano, que allí Satanás sutilmente estaba elaborando su plan. Recordemos que Satanás tenía poder, hermano. No ignoremos eso. Satanás tiene el poder de hacer que muchas cosas quieran ser como obviadas, o sea, quiere como contrarrestar lo que Dios está haciendo en su obra. Dios nos bendiga. Sí, debemos aclarar, hermano, porque estamos navegando como en lo mismo, es la palabra. Queremos aclarar lo que dice el hermano Heuri. No estamos diciendo que cuando hay propósito en las cosas de Dios, el enemigo no va a tratar de obstruirla. Claro que sí, pero en el contexto y la enseñanza clave de esto hay que recordar que vamos a hablar
para que comprendiera que Él estaba con él en medio de la tormenta. Es decir, que muchas cosas que nosotros vamos a decir es correcto, mis hermanos, pero en este marco de la enseñanza tenemos un tema definido y nos estamos tratando de enfocar en lo que trae la enseñanza. Todo lo que ustedes dicen es cierto. El enemigo se levanta cuando se va a hacer la obra. Como el hermano dijo, que él puede imaginar que Satanás sutilmente, pero está bien. Esos son razonamientos personales propios. Pero cuando yo no veo algo textualmente escrito en la Biblia, yo no lo puedo decir popular. Entonces, es solamente eso. No es que estamos en desacuerdo con lo que ustedes dicen, pero en la línea de la enseñanza que estamos, nos están enfocando, mis hermanos, en un orden de enseñanza, y es que aprender el Señor siempre está por lo suyo. Esa es la enseñanza. Ahora, cuando tengamos un espacio, que qué opinamos de la tormenta cuando se levante el enemigo, ya se puede hablar desde un punto de vista general, aquí cabe todo, pero estamos siendo enfáticos. ¿Usted va a decir algo diferente a lo que acabo de declarar? Amén. Quiero leer el Salmo 135, verso 6, que dice: todo lo que el Señor quiere lo hace, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Dice aquí: Satanás no opera libremente, sino que tiene un papel dentro del sistema divino de justicia. Si nosotros en algún momento llegamos a pensar que cuando Satanás opera lo hace con libertad, entonces se podría llegar a pensar que nuestro Dios no tiene total autoridad sobre todas las cosas. No podemos olvidar que Satanás es creación de Dios. En las tormentas y en los procesos no debemos mirar tanto al enemigo. Debemos de mirar más bien qué Dios quiere transformar en mi vida. ¿Qué Dios quiere trabajar en mi vida para que sea el Señor? Porque Dios anda buscando esa responsabilidad en el ser humano. Y en este tiempo se está moviendo demasiado de echarle la culpa al diablo de todo lo que nos pasa. No, la mayor parte de lo que nos pasa es responsabilidad de nosotros, y es con nosotros que Dios quiere trabajar, y a nosotros que Dios nos quiere enseñar. Hasta aquí. Muy buena aceptación, hermano. Yo creo que después de ahí, hasta yo caigo en mi boca, ¿verdad? Es claro, imaginado lo que dice la hermana. Y lamentablemente estamos un tiempo que hasta por una botella que está en la casa se le olvida. No, hermano, usted se le olvidó el chip, usted se le olvidó el entonces, por este espacio, señores, vamos a seguir avanzando. Mira, ya quédense en cola y la va a dejar en cola. Sí, vamos a seguir avanzando. Bien, mis hermanos. Y muy buena la aclaración que hace la hermana en ese mismo sentido. Aquí continuamos cuando dice: y levantándose despertó al viento y llevan al calle ustedes que se servían y hizo la teonanza. Ya esta parte está aclarada. Y les digo: ¿por qué estáis así amedrentados? Otros evangelios dicen, hombres de poca fe, dice: y le digo, ¿por qué estáis así amedrentados como no tenéis fe? Entonces te vieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es? Es que aún el viento y el mar es. Entonces, dame a entender, y todos los que están asistiendo a la escuela bíblica, si venimos desde el libro de Marcos, desde el capítulo 1, hemos venido viendo cómo la doctrina del Señor Jesús se diferenció de las demás, porque ellos mismos decían: ¿y quién es que habla como con autoridad? Es decir, que Jesús portaba autoridad del reino, autoridad mesiánica, autoridad sobre la creación y autoridad sobre todo lo que usted se pueda imaginar. Y tenemos que tenerlo claro, porque cuando yo estoy como a nivel intermedio, bueno, el enemigo tiene poder, claro, lo sabemos, pero cuando yo digo el enemigo
llegó un momento donde yo pudiera creer que el enemigo tiene más autoridad que Jesús debido al estado o al tiempo que se encuentre en el periodo de prueba. Porque muchas veces la gente le da la autoridad a Dios de acuerdo a su tiempo de prueba. Si Dios me sacó de la prueba y dice, Dios santo es, Dios soberano es. Y cuando papá Dios te mete a ti una prueba de 3, 4, 5 años para que molde tu carácter, ahí Él no es soberano. Ahí Él no es soberano. Hermano, también lo tengo en cola y permítame avanzar un poco. Tengo 2 personas ahí en cola. Vamos a continuar, mis hermanos. Dice, y probablemente alguna cosa de lo que ustedes van a comentar se encuentra aquí. Vamos a pasar brevemente. Jesús ayuda a los suyos aún en medio de riesgos y peligros. Esa era la que estaban viendo. Ahora vamos a pasar a esta enseñanza clave que dice: fortalece a los suyos contra la fatiga y las pruebas. Oiga, qué lindo. Fortalece a los suyos contra la fatiga y las pruebas. No es que solamente está con nosotros todo el tiempo, sino que también nos fortalece. Contra, escuche bien, no en contra la fatiga y las pruebas. Luego qué bonito dice: mantiene una comunión íntima con el Padre, acude en los momentos de angustia y fatiga, y cuando está a bordo, infunde paz y asombro. Mira qué lindo. Eso suena como un poema. Dice: cuando está a bordo, infunde paz y asombro. Es decir, que yo tengo que procurar que el Señor no solamente esté en medio de mis situaciones y adversidades, es decir, que simbólicamente hablando, yo represento la barca y Él debe estar en mi barca, Él debe estar en mi vida, porque cuando Él esté en mi vida es la única forma que Él me va a enseñar a mí a cómo vencer las pruebas y fatiga. Hay una diferencia entre tú tener a Jesús en medio de las situaciones y tenerlo dentro de ti. Son dos cosas distintas. Porque pudiera ser que en medio de las situaciones o de la tormenta tú acudes a Él, pero cuando Él no está en la barca, que es tu persona, tu accionar, tu comportamiento, tu forma, indican que Jesús probablemente no está en la barca. Son enseñanzas difíciles, ¿verdad? Y a veces también enseñan, pero es bíblico. Hay una diferencia de poner a Jesús en las situaciones, en las tormentas, y otra cosa es muy diferente cuando Él está en mi barca, es decir, en mi yo, que todo lo que yo quiero proyectar esté alineado con el capitán que esté en la barca. Pero vamos a ver qué dice la Biblia. Algunos pasajes bíblicos para confiar en el Señor. Dice Salmo 73, verso 26: podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón. Él es mi herencia eterna. Otro dice, Santiago 5:8: así también ustedes manténganse firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor, que ya se acerca. Escuche bien y memorice bien. Así también ustedes manténganse firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor, que ya se acerca. Es el mismo que Dios que produce la prueba, la fe.
Y una de las características cuando nosotros estamos en medio de la tormenta es que pudiéramos dejar de estar firmes. Si no fuera así, la gente no se muere en medio de la tormenta. Pero hay muchos que se van y abandonan porque olvidan quién está en la barca. Bien, vamos a ver lo que nos enseña. Dice, estamos pasando ahora mismo, hay que resaltar algo muy importante. En esta enseñanza que estamos dando, hay dos milagros. Este que vimos, cuando el Señor da la orden al viento, tormenta, y va a haber otro escenario ahora, donde el Señor camina sobre las aguas. Pero vamos a ver lo que dice la Escritura, no lo que diga yo. Mi palabra dice, le dije, hermano, que yo me emociono porque me para sea. Cuando me vuelvo para atrás. Vamos a estar leyendo ahora en el capítulo de Marcos, capítulo 6, del versículo 45 al 52. Dice aquí, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida, en la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, y después que lo hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él sobre el tierra. Y viéndoles remar, ¿a quién veía remar Jesús? ¿A quién? Ok. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantarse. Viéndolo ellos, ¿quiénes lo veían? Viéndolo ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos les veían, y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, identidad, yo soy, punto, no temáis. Yo soy, no temáis. Yo no sé lo que ustedes pueden entender ahí, pero lo que yo entiendo ahí es muy profundo. El Señor nos dice a nosotros que en medio de las tormentas, que en medio del diagnóstico que tú pudieras tener, yo soy, no temáis, está contigo. Yo no sé el grado que tú le puedes dar, pero den un aplauso. Y continúa diciendo, y subió a ellos en la barca, y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera, y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes. Aquel milagro, ¿lo recuerdan? Por cuando estaban endurecidos sus corazones. La palabra endurecido no quiere decir que estaban pecando ni nada por el estilo, sino que, como les dije, desde el principio lo vinimos diciendo, eran hombres que se dedicaban a un oficio, y eran hombres que todavía no habían sido llenos del Espíritu Santo y estaban en el proceso de aprendizaje y conociendo al Maestro. Es por eso que cuando nosotros vamos a enseñar la Escritura, tenemos que mirar la altura del pasaje que estamos enseñando. Hay momentos donde la parte espiritual que usted quiere transmitir todavía no es aplicable, porque todavía estamos hablando de hombres que estaban conociendo el poder de Dios, y recordar que este había sido el escenario que Dios en su propósito divino había determinado para enseñarlo a Dios. Ahora vamos con nosotros. Hay algo muy importante que dice aquí. Bueno, esto
Esto es básico, a mí me da hasta vergüenza preguntar. No voy a preguntar. No voy a atrever. ¿Qué nosotros entendemos por vigilia? Aquí se habla mucho que una vigilia para acá, que una vigilia para allá. Pero yo quiero que alguien me diga qué es vigilia. Levántenla, tienen que ponerse de acuerdo porque no siento que lo van a responder. Así que pónganse de acuerdo, porque no soy yo que voy a responder. Vamos a ver mano levantada, ¿tienes más? Ten la mano levantada. Vamos, ¿tienes más? Oh, pero ¿y dónde está la gente que organiza vigilia? Hay los organizadores de vigilia. No hay aquí. Nunca. Ok. Vamos a dejar a nuestra hermana Yadari. El hermano nunca puso la mano. Yo creo que van a tener que aceptar. Y no sé quién más aparte de ellos. Nos van a estar dando una clase. Venga, Yadari. Sí, mis hermanos, porque es bueno que cuando nosotros, que somos muy activos para la gloria de Dios, nosotros tengamos claro qué es lo que nosotros hacemos. Si yo hablo de vigilia, yo tengo que saber dentro de su contexto, desde la A a la Z, no es que ellos lo van a decir de esta forma, pero que por lo menos tengamos un concepto claro de lo que es la palabra vigilia, porque pudiera ser, y en estos días tuvimos un comentario breve, que algunas cosas que vemos que están ocurriendo en las vigilias es porque probablemente hay una cantidad de personas dentro del pueblo de Dios que no conocen de forma clara qué es la vigilia y cuál es el propósito de la vigilia. Bueno, de acuerdo a mi entendimiento, no digo que sea así al 100%, sino que yo puedo entender por la palabra vigilia. Para mí se refiere a que tú debes estar pendiente, velando y vigilando tus objetivos. Porque, por ejemplo, si tú vas a una escuela, mayormente hay un seguridad que está vigilando y velando, porque, por ejemplo, no entren a la escuela y cerró los abanicos. Para mí la palabra vigilia viene derivada del contexto velar y estar pendiente. Así es sencillo. Y si usted tuviera que aplicar la palabra vigilia en el pacto bíblico, ¿cómo usted la aplicaría? Bueno, sencillo. La palabra habla de que debemos de velar nosotros con nuestra vida espiritual. Yo entiendo que si usted sabe y entiende que tiene una condición pecaminosa repetitiva, usted debe vigilar por esa conducta, por esa acción pecaminosa, estar atento, velar, orar, cesar, para que esa conducta se modifique. Yo entiendo que así se podría aplicar a nuestra vida, velar que esa conducta no siga siendo repetitiva. Porque si usted sabe que está ocurriendo hablando mentiras, será porque en el mundo habla mucho, y aún no ha logrado quizás ser sincero. Usted tiene que estar velando todo tiempo, ser vigilante, ser un velador de esa conducta. Entonces yo entiendo que así se puede aplicar a la vida. Pudiera yo. Mire que le va a ir. No tenga que hablar Raúl que manda su examen piedra. Hermana, pudiera yo participar en una vigilia, pero no estar de vigilia. Claro que sí. Porque mayormente utilizamos la vigilia fuera de contexto. Entendemos que una vigilia es para pasar despierto, cantando, hablando, y no está mal. Lo que está mal aplicado es el nombre. No debería ser una vigilia, porque si es una vigilia debería entonces ser de oración en base a la necesidad o ese defecto que tenemos nosotros como cristianos. Ok, ¿y qué yo busco en una vigilia? ¿Cuál es el propósito de una vigilia? Bueno, el propósito, yo viéndome de la actitud está mal, el que tenemos hoy en día, quizás yo también he estado muchas veces creyendo que estoy vigilando, pero ciertamente hoy en día no se aplica la palabra vigilia, sino que se le pone un tema a nosotros que damos en la iglesia, en una actividad cantando, hablando, está mal empleado el nombre a esa actividad. Pero hoy en día yo entiendo que no utilizamos adecuadamente este contexto de vigilar en esta acción. Dios bendiga a los hermanos allá.
que la agarré de sorpresa y se desenvolvió bien. Amén. Yo le bendiga. No voy a hablar de la vigilia primero, voy a hablar del tema anterior. Hay que tener cuidado con el tema de los demonios. Me gustó que alguien se para aquí, aunque algo vino un poco esa parte. No sé si hay alguien recuerda que de la generación de nosotros, había una persona que había que llevarlo a su casa porque tenía miedo de estar en su casa, porque según él los demonios lo asediaban. Si nosotros estamos en esta situación, tenemos que revisar. Y conforme habló la guía de Felipe, lo reforzamos en su entorno. No es el refuerzo mayor para eso. Para Satanás hacer cualquier cosa como que ella me dice a mí. Entonces, eso dice que los demonios lo persiguen, eso está cuestionado. ¿Por qué? Porque yo siendo niño, como ese niño de Daniel, alguien dijo que yo me abuelo nunca. Y mi abuela me puede desmentir ahora mismo, que yo me levanté como nunca. Yo no soy madurador, yo me levanté a las 6 de la mañana, oscuro. Y yo quería ver la luna y dije, bueno, si mi abuelo tiene el patio, yo no conozco a mi abuelo, yo tengo que conocer a mi abuelo. Porque cuando yo nací ya me lo que se muere. Yo vi un albítico, bueno, si sale una de mi abuelo, pero no es nada de yo soy muy bien. Tengo que conocer a mi abuelo porque me informó a mi abuelo. Amén. Entonces, ¿qué usted le diría en ese caso? Si no me cubrió, ¿qué? De que mi abuelo, yo le compré un saco blanco así con blanco, una cosa que mi abuelo tenía, de que escuché los ríos. O sea, a veces la mente, y basándonos, puede ir a Santiago, la concupiscencia nos pone a ver cosas que nosotros no vimos. Nosotros como creyentes debemos ser cuidadosos. Y la fe no es cualquier cosa. Yo vivía un tico se mudó por la iglesia, que terminó siendo cristiano. Amén. Y la señora que vivía ahí también se mudó por la iglesia. Entonces nosotros debemos ser cuidadosos con eso. Nosotros lo que tenemos que depositar nuestra confianza en Dios. Y en cuanto a la vigilia, yo siempre relajaba con eso en mi trabajo. Yo decía a los colegas de mí, yo decía, nosotros somos watchman. Watchman es la palabra watchman que nosotros creamos para que funcione en dominicano. Nuestra hermana ya dijo todo lo correcto. Y ya viene el vigilar, está vigilante, el acecho, pendiente. Lo que sucede es que en la actualidad hay muchos moros bonitos que a nosotros nos gustan. Y porque somos maperos, eso es lo que somos nosotros los dominicanos, aquí se toca merengue. Esa cultura de forma y de africana, nosotros la traemos por la cultura de África, cuando se encuentra del lado de los casas, o sea, cuando la traímos africana, eso es un poco de historia, esa música nosotros la llevamos. Cuando lo reunimos en la familia, se supone que es para tu casa, o sea, es para nosotros salir descargados. Y nosotros hacemos todo lo contrario, porque una mentadera, una salidera, nadie está pendiente de lo que está, nadie está pendiente de lo que se está haciendo, sea la boca, la vigilia, lo que menos se hace es la vigilia de oración. Y ustedes no pueden contradecir, tampoco importa que me contradicen, no voy a seguir abogando porque ya la niña todo lo consejo. Dios bendiga a nuestro hermano Lucas. Dios bendiga más. Bueno, pastor, yo creo que vamos a ver el primer tiempo. Amén. El hermano Benjamín y luego el hermano. Voy a aclarar el misterio, y luego el hermano Eugenio. Luego pasamos al otro lado. En el sentido literal, vigilia es alguien, o sea, el que vigila es alguien que puede cuidar a alguien o algo para proteger. Por ejemplo, en el término que se usa aquí, el lenguaje bíblico, cuando menciona vigilia, los judíos adoptaron el término romano de vigilar y dividir la noche en cuatro ocasiones. ¿Para qué? Para poner de 6 a 9 soldados, de 9 a 12 quitábamos otros soldados, de 12 a 3 otros soldados y de 3 a 6 otros soldados. Así no se dormían los soldados. Y la profesora nota que el texto dice que era las 4 de la noche, que eran las 3 de la mañana.
En el contexto que se está explicando, perfecto, es así mismo. ¿Qué sucedía con mi hermano? Que a las 3 de la mañana era que más se estaba así. Y siempre hay un misterio con eso, que yo no lo he descubierto, si yo no lo conozco. Yo viví en Montecristo un tiempo y me llevaron en una ocasión a amanecer a la orilla del mar. Estaba bajo esa silla, que cantaron un tipo de peces, de guilla y eso. Y a las 12 de la noche para adelante teníamos que retirarnos de la bahía. Y a las 3 de la mañana el mar se iba como de acá. O sea, eso es su costumbre. Oye, es cierto que Satanás, no lo que hace que chincha, señor, Satanás no opera en eso. Satanás lo que hace que chincha y sale de miedo, que tiene una manta blanca. Pero el sentido literal es ese, vigilar para que no estemos dormidos. La vigilia es para eso, para no dormirse. Note que el primer nombre de una religión que anda por ahí, su primer nombre se llamó Torres de Vigilia. Su nombre era el número 11 o 12, pero su primer nombre fue ese, porque ellos decían que iban a vigilar. Porque supuestamente ya eran los vigías. Amén, hermanos. El término literal, usted está para salvaguardar a sus hijos, a su esposa y muchas personas que quizás entienden que no tienen nada que ver con usted y total tienen responsabilidad de cuidarlos. Amén. Hermano, pero porque, o sea, yo pensaba, aquí pensando yo, viendo cómo estaba con ustedes, que cuando se empleaba la palabra vigilia, yo entendía que era algo que solamente dependía de una actividad, pero usted me debía aplicándolo a nuestra vida como creyente. ¿Qué consejo usted nos da? Nosotros celebramos muchas actividades que lo que continuamos una costumbre, una cultura antigua que la adoptaron las primeras personas que empezaron a hacer un movimiento cristiano y lo hemos traído en esta época y en esta época se ha dañado más. Las vigilias antes eran de oración. De oración. No se iba a hacer el escándalo que se hace. La gente no salía cansada todos los días. No estoy en otra, yo creo que la vigilia el brinco y corro, me gozo también, porque ya no se mete, pero la vigilia era de oración, porque en la oración yo lo que hacía era que velaba y no oraba por mí, sino que yo oraba por todos. Cuando yo vigilo, no es por mí, porque ya Dario lo está haciendo por mí. Yo debo hacerlo por Rafael, por Ramón, por Polo. Eso es vigilar. Pero usted viene cansado sin correr. Entonces, si usted entiende, no le voy a quitar eso. Si usted entiende que su voz y su espiritualidad se agarran de ahí, no debe de hacerlo. No lo debe de hacer. Si usted entiende. Porque no venimos a matar emocionalmente. Pero la vigilia es para orar. Note que la parábola de las 10 vírgenes, que hacían 5 y las otras 5, usted va a dar el tema y eso es lo mismo. Porque era una costumbre estar atento para cuando llegara el novio. Su nombre. Yo bendiga a nuestro hermano, venga de los padres. La iglesia, ¿verdad? La iglesia la sellada. El hermano Benjamín, Señor, quiero pagar mis deudas porque casi estoy cerrando el espacio. El hermano Eury, también si quiere, usted ya que del otro lado, el Iraña, usted es de la directiva que usted va a mandar allá. Bueno, la mayoría de personas que han dicho cosas que van a hacer, estaba pensando que no voy a contar en eso, no voy a repetir de nuevo lo que ya había dicho. Pero quería, como digo, aportar algo que dice también Jesús acerca de la vigilia. Velar y la palabra vigilia son sinónimos, básicamente. Entonces, basado en eso, quería leer una parte que dice:
y en Mateo 26, 39. Dice, bueno, 26, 38. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pásame de esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: así que no habéis podido orar conmigo. Aleluya. Jesús básicamente no es encantado, de él lo dejó a él velando, vigilando, porque dice en batalla, que eso es más importante ustedes, que la vigilia en el contexto cristiano no es necesariamente una fiesta, ni usted me entiende, ese tipo de actividades, aunque yo no creo que sea pecado, pero difiere del propósito original de lo que es la vigilia. Entonces aquí en el momento, como digo, lo que Cristo, o yo entiendo que lo que ha dicho de la vigilia en ese contexto, es que la vigilia era para orar y para ponerse en comunión, y mayormente se da en la noche. Y se entiende también una parte, como el ayuno, que posiblemente usted no se está imaginando ahora, es como un sacrificio. Entonces, a veces usted se quiere dormir, usted como está vigilando, está sacrificando sus sueños para buscarse, como digo, afligir su carne y buscar la manera de ponerse en el mundo espiritual y conectarse para que se lo. Bueno, un aplauso al Señor. Alguien más de este lado, creo que el hermano Mario. Usted, hermano, yo levanto la mano. Usted. Gracias, Señor. Es para acordar acerca de lo que es la palabra de Dios. Yo voy a leer un texto, no voy a decir, pero ¿qué tiene que ver? Dice: están sobre vientos que operan contrario al propósito que nosotros queremos hacer. En medio de ese momento, nosotros debemos comprender que el Señor nos dará la fuerza, que el Señor nos aliviará el cansancio para nosotros poder seguir en pos del propósito que Él tiene en nuestras vidas. Y lamentablemente, en el sistema que vivimos, una de las luchas más difíciles que nosotros tenemos es que cuando debe evangelizar a alguien, la gente está remando con su propia fuerza. Todo le sale mal, todo le sale mal, pero ellos guardan una esperanza de que con su propia fuerza lo van a lograr, que con su propio argumento lo van a lograr. Entonces, es por eso que nosotros tenemos que tener claro que no importan los levantamientos que nosotros vamos a tener. Hay un principio muy claro. No importa si los vientos que vienen sean propios de la naturaleza, sean propios del sistema inmune, o si es que el enemigo está operando. Aquí lo importante no es quién esté operando, es que tú llegues a donde Dios quiere que tú llegues. Imagínense todos los escenarios. Si al final de cuentas mi tormenta es por una condición climática, yo debo confiar que el Señor propiciará los medios para hacer posible llegar a lo que era prometido o cumplir el propósito. Si es el enemigo, igualmente tengo que estar seguro que aunque sea el enemigo que se levante, yo tengo que saber que el que nos llamó a nosotros es mucho más fuerte que él. Entonces, cuando tú estás seguro, por lo menos a mí me pasaba, cuando yo estaba seguro de quién era que me iba a defender, me literal así, y yo sabía que tenía la característica
tranquilo. ¿Por qué? Porque yo sabía que el que me podía defender en ese momento tenía más posibilidades y yo lo veía probablemente más fuerte que ese adversario. Entonces, ellos se encontraban navegando y se encontraban muy fatigados porque los vientos estaban soplando de forma contraria. Dios bendiga al hermano Luciano. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, aquí hay una evidencia clara, porque todos le leían y se turbaban. Pero enseguida él les habló y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Oh, Bendito sea el Señor. Hermanos, en medio de los vientos que nosotros podamos atravesar, en medio de nuestras confrontaciones emocionales, en medio de nuestros criterios, en medio de no compartir ideas, porque muchas veces nosotros creemos que solamente la gente deserta y se sale del propósito cuando vienen tiempos difíciles en su vida. Hay personas que por no compartir un criterio o no estar de acuerdo con algo es motivo para que ellos desmayen. Pero aquí nosotros somos llamados a confiar en el Señor. Aquí nosotros somos llamados a entender que los vientos que vengan sobre nuestras vidas no nos pueden derribar. Y si en algún momento de nuestras vidas caemos o pasamos por situaciones difíciles en nuestras vidas, sácate de la cabeza que es Satanás, el Señor lo reprenda. Trata de entender que todo lo que puede acontecer en tu vida es parte del propósito de Dios. Y si Dios así lo permite, que tú padezcas, que tú llores, que tú te quebrantes, en medio de ese quebrantamiento y en medio de ese estado, alaba, bendice a tu Creador y sé conforme a su voluntad. Y hay que tener claro que los planes que Dios tiene para sus hijos siempre serán mejores que lo que nosotros podemos agendar. El problema es que dentro de nuestros planes humanos, en nuestra propia concupiscencia, en nuestro propio deseo, entre las cosas que nos agradan, nosotros pudiéramos entender que parte de lo mejor para mí es lo que yo entiendo es correcto, aunque esto transgreda la ley y el propósito divino. Y no es así. Pero para tú poder entenderlo, tú tienes que primeramente estar conectado con el Señor. Ser obediente a sus mandatos y dejar que sea el Señor que domine tu vida en todo el sentido de la palabra. No hay un estado de nuestras vidas donde el Señor lo tengamos que excluir, sino que lo que se guardan viven la palabra y están velando al Señor. Todo lo hacen conformemente, prudentemente, de acuerdo a la ley, valores y principios bíblicos. Ese debe ser nuestro norte, ese debe ser nuestro enfoque. No importa que en un momento dado tengamos que perder la cabeza espiritualmente hablando. Porque yo debo agradar más al que quita y da la vida, que
medir las normas eclesiásticas y fundamentadas en las Escrituras. Debemos ser claros y precisos que no necesariamente los vientos siempre van a significar que tenga que atravesar situaciones adversas donde tu persona o donde tu integridad física se vea atacada. Las luchas contra los vientos de este tiempo es contra el sistema actual que nosotros vivimos, donde muchas veces nos quieren adoctrinar enseñándonos cosas que salen fuera de los parámetros y la relación que usted tiene con el Señor. Por cuanto yo debo comprender que si yo tengo una relación de profundidad con el Señor, no importa que yo esté botando los pedazos, no importa que todas las puertas se hayan cerrado, al final de cuentas, al servir a Dios, hacer su voluntad y confiar que Él siempre está conmigo, yo lo veo como registran las Escrituras como el pronto auxilio en nuestras tribulaciones. Denle un aplauso al Señor. Y para concluir, cuando Jesús está a bordo en nuestras vidas, eso produce, como dice aquí, paz y azón. Paz, porque cuando el Señor está en nuestras vidas, todas nuestras preocupaciones, todas nuestras tribulaciones y toda nuestra angustia encuentran al único que le dice a nuestra situación: hasta aquí fue tu día. Y no solamente eso, sino que eso hace que tu vida tenga asombro. Porque lamentablemente no hay método y no hay forma humana que pueda traer la regeneración en una persona o en un creyente si no es con la intervención de hermanos. Denle un aplauso al Señor. Ya para concluir, hermana Yulisa, ¿dónde se me quedó? Ahorita, no sé si usted todavía está firme. Ok. ¿Puede el otro aplauso al Señor y a la